Me han traído este cargador de baterías de la marca DeWalt para ver si merece la pena repararlo. La salida de este cargador es de 22 voltios de continua. Al moverlo suena y también he visto que viene sin tornillos, así que voy a abrirlo antes de enchufarlo. Ya se ve que lo han intentado reparar, porque el condensador electrolítico está despegado y está conectado con estos cables. El condensador es lo que sonaba. Hay un fogonazo al lado del transistor de potencia. Veo que está reparado el circuito impreso. Lo más probable es que el transistor de potencia se pusiera en corto. Este es el fusible y posiblemente también se habrá fundido. Voy a revisar todo. Este es el fusible de protección de 4 amperios, está fundido y de momento también he comprobado que el transistor MOSFET estaba en cortocircuito. Ya lo he desoldado junto con el disipador. Esto ha provocado también que se queme la resistencia de referencia masa del MOSFET y se fundiera la pista de circuito impreso. Por este lado se ve claramente que está la resistencia reventada. Esto sucede cuando hay un cortocircuito, no es por temperatura. Aquí se aprecia también que se ha quemado esta resistencia SMD, es la que conecta la salida del circuito integrado de control PWM con la puerta del transistor MOSFET. He puesto el polímetro en pitido, esto está en corto y esto también. Está totalmente en cortocircuito las 3 patas. Buscando un poco por internet he conseguido el esquema de este cargador. Este esquema es de un cargador de 110 voltios de alterna, no de 230 que es el que tengo. Así que algunos valores de algunos componentes no son los mismos, pero me sirve para poder reparar el cargador. Por ejemplo, el condensador electrolítico de este esquema, el C2, es de 220 microfaradios, 200 voltios. Y el de la fuente de 230 voltios es de 150 microfaradios, 400 voltios. La resistencia SMD que está fundida y no se puede comprobar su valor, la R16, es de 100 ohmios. El transistor MOSFET, el Q1, es el K12A60. La resistencia SUN de potencia, la R17, es de 0,47 ohmios. Y el circuito integrado, el PWM, que es el IC1, es el IW1710. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si eres aficionado a la electrónica, te aconsejo que eches un vistazo a la pestaña de Proyectos compartidos. Allí encontrarás muchas ideas y además podrás compartir tus proyectos o consultar cualquier duda que tengas a un grupo de gente que comparte tus mismas aficiones. Si quieres obtener un acabado profesional en tus diseños, recuerda que PCBWay también realiza trabajos de impresión 3D, piezas de plástico por inyección, mecanizados en metal y trabajos de fresados con CNC. Y si eres profesional y necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad. Es muy probable que el circuito integrado también esté mal, pero de momento voy a quitar la resistencia SMD. Aquí se puede apreciar el agujero que tiene. Este es el fusible rápido de 4 amperios, 250 voltios. La resistencia SMD de 100 ohmios la voy a soldar porque la tenía. El circuito integrado lo voy a tener que pedir. También está en cortocircuito. Estos son los componentes defectuosos que por el momento tengo que cambiar. El condensador electrolítico tenía un terminal sulfatado en el interior y nada más tocar el cable se ha partido. Esta es la resistencia del SUN de control de corriente del MOSFET. Como vemos está reventada. Este es el fusible de entrada de 4 amperios que está fundido, la resistencia SMD de 100 ohmios, el circuito integrado del control PWM del cargador y el transistor MOSFET que también está en cortocircuito. Voy a medir la resistencia que hay entre los pines 5 y 8 del circuito integrado, que son los de alimentación, el pin 5 que es GND y el 8 que es VCC. Y mide 5 ohmios más o menos. Bueno, fluctúa un poco, pero bueno, es una resistencia muy baja, por lo tanto está prácticamente en cortocircuito. La resistencia que se había quemado la voy a sustituir por esta bobinada, es de medio ohmio.
Y el condensador electrolítico voy a conectar 3 de 47 microfaradios 400 voltios en paralelo. Estos condensadores son de baja SR y al ponerlos en paralelo la resistencia SR se reducirá en 1/3. Cuando se reparan circuitos electrónicos que funcionan con fuentes conmutadas, actualmente son casi todos, es conveniente hacer las comprobaciones intercalando en serie con la alimentación de la red una bombilla de filamento. Este es el montaje que utilizo para comprobar los equipos que reparo. La bombilla que utilizo es de 40 vatios con el fin de limitar la corriente al máximo, pero se podría poner una de 60 o 100 vatios, en caso de que el circuito que queramos comprobar tuviese un consumo elevado en reposo. La clavija de red se enchufa a una toma de 230 voltios y la bombilla está intercalada en serie como si fuera un interruptor. A la salida puse una clema de conexión eléctrica gorda con la separación de una clavija de red europea. Así puedo conectar fácilmente una clavija de red o los cables en puntas. En paralelo con la salida puse un LED con una resistencia limitadora de 100K y un diodo 1N4007 en paralelo con el LED, pero con los polos invertidos. El diodo lo puse para evitar que se queme el LED con los picos de tensión inversa. El LED se ilumina cuando hay tensión en la clema de salida, indicando que la bombilla no está fundida y está correctamente apretada en su casquillo. Al conectar la alimentación de red a una fuente conmutada con la bombilla en serie, se producirá un destello luminoso fuerte, coincidiendo con el pico de consumo del encendido. Después el filamento de la bombilla tiene que iluminar un poco, con mayor o menor intensidad dependiendo del consumo que hayamos conectado. Si la bombilla ilumina solo al conectar la carga, es muy posible que la fuente conmutada esté en reposo o su consumo sea muy bajo. Y si la bombilla se enciende al máximo desde el inicio, indicará que la fuente conmutada consume demasiado o está en cortocircuito. El cargador de CB115 está diseñado para cargar las baterías de iones de litio entre 10,8 y 18 voltios de la marca DeWalt. Esto significa que dispone de un control BMS adaptable a los módulos que contengan en su interior entre 3 y 5 celdas de iones de litio. Este cargador solo funciona cuando su electrónica detecta que se conecta a un módulo DeWalt o compatible y se encuentra en buen estado. En caso contrario, el cargador permanece en reposo con un consumo bajo. El cargador de CB115 dispone de dos indicadores LED. El LED de la izquierda indica el estado de carga de la batería.
El LED de la derecha se ilumina cuando la temperatura de la batería es demasiado alta o baja, reduciendo la intensidad de carga con el fin de proteger la batería. El cargador de CB115 se debe enchufar a la red eléctrica antes de conectar la batería en su alojamiento. Cuando se inserta la batería en el cargador, el LED de la izquierda se encenderá mostrando el estado de la batería. Parpadea mientras se carga la batería. Se ilumina de forma continua cuando se finaliza la carga. Ya he sustituido todos los componentes que a primera vista he encontrado en mal estado. Ahora voy a conectar la fuente para ver su comportamiento, porque es posible que haya algún componente más defectuoso. Monto el PCB en su carcasa como protección, aunque sea de forma provisional, porque podría reventar algún componente al conectar la alimentación. Para evitar más averías voy a conectar el cargador a través de la bombilla. La clavija ha quedado un poco suelta, voy a apretar los tornillos de la clema para evitar falsos contactos. Aflojo la bombilla para que haga de interruptor antes de enchufar. Conecto la clavija a la alimentación y le voy a roscar la bombilla para que se alimente el circuito. La bombilla ha hecho un destello y se apaga. Es el pico de consumo del cargador. Aquí se ve el LED que indica que está alimentado el cargador. Debe estar en bajo consumo porque no se enciende nada la bombilla. Voy a conectar el módulo para ver si detecta la batería y empieza a cargar. El LED está parpadeando. En principio parece que está detectando la batería y el parpadeo indica que está cargando. El problema es que el filamento no se enciende nada, así que esto es muy raro. He sacado la carcasa para poder medir en los terminales. La tensión de la batería está en 3 rayas, está casi cargada. Voy a medir las tensiones en los terminales. Conecto la punta negativa al común, al negativo de la batería. En el terminal C4 hay 15,04 voltios. El terminal C3 11,28. El C2 7,52. C1 3,776. El terminal ID da milivoltios, debe ser el sensor de temperatura. El terminal TH 4,18, posiblemente el control de carga. Y el terminal más B 18,8. Es la tensión total de todo el paquete de baterías. Las tensiones del BMS parecen todas correctas, pero no está cargando. Hay que revisar el circuito. Después de revisar el circuito he encontrado 2 resistencias SMD con un valor mucho más alto del que correspondía. Ese era el motivo de que el cargador no llegase a suministrar la tensión a la batería. El efecto que se producía es que la tensión que alimenta el circuito integrado, IC1, es el pin 8 del PWM, no llegaba a su valor nominal, que es alrededor de 14 voltios. Además, la tensión fluctuaba de forma rítmica entre 2 y 9 voltios. Las resistencias que estaban mal son la R15 y la R31. Ambas forman parte del circuito de realimentación del PWM, el cual permite controlar la corriente de salida del cargador. Las 2 resistencias no estaban abiertas, pero medían alrededor de 2 megohmios. En el esquema he marcado todos los componentes que estaban defectuosos. El fusible de 4 amperios, el condensador de 150 microfaradios, el transistor MOSFET, la resistencia SMD de 100 ohmios, la resistencia del SUN de 0,47, la resistencia de 220 ohmios, esa es una de las que están en el circuito de realimentación, junto con esta de 205, y el circuito integrado PWM. Ya lo he vuelto a montar, voy a probarlo otra vez con la bombilla, a ver si ahora carga la batería. Conecto la lámpara, hace el destello, el cargador sigue igual, pero ahora voy a conectar la batería a ver si ya carga. Sigue con 2 rayas de 3, está casi cargada pero todavía le queda un poco. Les indica que está cargando, pero ahora se puede apreciar que la lámpara se enciende de forma intermitente, lo cual quiere decir que está intentando cargar. Vamos a comprobarlo en la batería. Pulso y cada vez que se enciende vemos que la tensión sube. Ahora el cargador está funcionando de forma intermitente debido a la bombilla, así que la tengo que quitar. Ya tengo el cargador enchufado, sin bombilla ni nada, directamente a la red, y ahora voy a conectar la batería. El LED indica que está cargando, voy a comprobarlo con la batería. Pulso y ahora ya se ve que están los 3 LEDs encendidos. Ahora sí está cargando. Ahora solo hay que esperar a que el LED se quede fijo y ya estará cargada la batería.